Masejet Baba Metziad Aflamedhea Mudalef 35a, 30 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara: Hau Gabra de Afket que pega bejabre. Amarle hable que pae. Amarle lo yadana ejaut vino. Atale kame de Rav Nachman. Amarle ki lo yadana peshiutai zil shalem. Lo shilem. Azar Rav Nachman agebel agbe le apadne mine. Le sof ishtakach kepe. Veiyakur. Amar Rav Nachman. Hadre kepe le marayu. Vehadra apadna le mara. La Gemara trae la siguiente historia. Una persona, por decir Shimón, tenía unas joyas, unos aretes, y decidió depositarlos en manos de otra persona, por decir Reubén, para que se los cuide, para que se los custodie. Después de un tiempo, viene Shimón y le dice a Reubén: por favor, regrésame las joyas, los aretes que te deposité. Reubén busca y no los encuentra. Le dice Reubén a Shimón: perdón, no recuerdo dónde los puse. Fue Shimón a preguntarle a Rav Nachman: ¿qué hago? Mira lo que me dice. Dice Rav Nachman: el que dice no sé es negligencia. Por lo tanto, Reubén debe y tiene que pagarte por esos aretes. Bueno, a pesar que Rav Nachman dictaminó que Reubén tiene que pagar, Reubén no quería pagar. Cuando Rav Nachman ve que Reubén no quiere pagar, decidió cobrarle su casa. Sí, le agarró su casa. Como Betín tiene el derecho y la fuerza de quitarle su casa. ¿Y se la dio a quién? A Shimón. Después de un tiempo, encontró Reubén, ¿qué? Las joyas, los aretes. Pero ¿qué pasó? En ese lapso de tiempo, se valorizaron. Valían 1,000 en su momento y después se valorizaron a 1,500. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice Rav Nachman: en este caso se le regresan los aretes al dueño original, a Shimón, y Shimón regresa a la casa a el dueño original, a Reubén. De tal manera que quien se ganó la valorización de estos aretes, el dueño original, Shimón. Así fue la historia. Bien, la Gemara analiza: Amar Rava, Have yativna kame de Rav Nachman, upirkin hamafkidava, veamrila, shilem velo ratzal ishava, velo aderli, veshapira vadelo aderli, maita mahatam, lo atreje lebedina, haja atreje lebedina. Dice Rava que en ese momento estaba sentado enfrente de Rav Nachman, cuando vino este caso enfrente de él, y estaban estudiando un perek del Shas. ¿Qué perek estaban estudiando? Amafkid, este perek que estamos estudiando nosotros. Y que está escrito en la Mishnah, que vimos en la clase anterior, Shilem velo ratzal ishava, que adquiere el kefel, que si una persona, ¿sí? Vamos a decir, Shimón le depositó algo en manos de Reubén, en el caso de la Mishnah, ¿sí? Y pasó algo, el cual Reubén está exento de pagar, pero para estar exento tiene que jurar, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior. Y Reubén, en vez de jurar, dice: ¿sabes qué? Yo te pago. Desde el momento que pagó, decimos que adquiere el derecho, eventualmente, de Tashlume Kefel, si encuentran después al ladrón, ¿sí? Dice la Gemara. Entonces, si es así, viene Rava y le pregunta a Rav Nachman: pues también aquí deberíamos decir que el que tiene que recibir la ganancia, ¿quién es? ¿Quién tiene que recibir la ganancia? El shomer, el custodio, Reubén. De la misma manera que en nuestra Mishnah decimos que es del momento que pagó, él se queda con eso y él se queda con el derecho, con esta valorización eventual de Kefel. Pues también aquí, cuando subió de 1,000 a 1,500 estos aretes, una vez ya le quitaron la casa, debería quedarse con quién la valorización, con el custodio, con el shomer, con Reubén. Así le preguntó Rava a Rav Nachman. Y Rav Nachman no le respondió, ni le respondió. Y después el mismo Rava captó y dijo: ¿sabes qué? Hizo bien de no responderme. ¿Por qué? Porque esto no es una pregunta. ¿Por qué no es una pregunta? Porque en verdad no tiene que ver con nuestra Mishnah. Es muy diferente a nuestra Mishnah. Porque en el caso de nuestra Mishnah, nunca el custodio, Reubén, en el caso de nuestra Mishnah, nunca hizo a Shimón irse al Bedín. Sino Reubén dijo: ¿sabes qué? Te pago, toma, sin que vaya al Bedín. Lo hizo todo tranquilo, todo easy, ¿sí? En ese caso decimos que efectivamente, si ya pagó, Shimón, como no le hizo problemas, entonces Shimón decía: ¿sabes qué? Te adquiero el derecho de Tashlume Kefel. Pero aquí, ¿cómo tú quieres que le adquiera la valorización? Si fue todo por demandas, todo en el Bedín, todo en eso. En ese caso, también nuestra Mishnah va a estar de acuerdo de que Shimón no le adquiere derechos ni valorizaciones adicionales. Por eso no es comparable. Seguimos. Le membra de Savar Nachman de Shumah Hadar. Shani Atam de Shumah Betautava de Kaave Kepe Meikara. Ok, la Gemara intenta deducir y decir que aparentemente las palabras de Rav Nachman en la historia que mencionamos ahorita, ¿sí? Vemos que cuando el Bedín evaluó
¿sí? Una tierra, por ejemplo, si hay un prestamista y un prestatario, si el prestatario tiene que pagar al prestamista y no tiene cómo pagarle, viene el Bedín, evalúa la tierra del prestatario y se la da al prestamista según el monto del préstamo, ¿sí? Dice la Gemara, vemos de Rav Nachman, que si efectivamente el Bedín evaluó la tierra del prestatario y se la dio al prestamista y después vino el prestatario y ya tuvo como pagar dinero y le paga al prestamista, tiene todo el derecho de pagarle cash y demandar de regreso la tierra que le quitaron. ¿Cómo vemos eso de Rav Nachman? Porque aparentemente así dice Rav Nachman, que una vez se encontraron las joyas, se le da las joyas al dueño original y la casa que le habían dado al dueño se la devuelven al dueño original también. ¿Sí? La casa que le habían dado a Shimón se la devuelven a Reubén. O sea, aparentemente, dice la Gemara, podemos deducir a Rav Nachman que Rav Nachman opina que si un prestatario no tenía como pagarle a un prestamista y por lo tanto vino el Bedín y evaluó una tierra del prestatario y con eso pagó la deuda, y después el prestatario ya tenía como pagar, pues en este caso el prestatario le paga cash y el prestamista tiene la obligación de regresarle la tierra. O sea que a pesar que hubo un avalúo y se le dio la tierra al prestamista, el Bedín se lo dio, aún así se le regresa a la tierra al dueño original cuando este dueño de la tierra le pague. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque en la historia que mencionamos de Rav Nachman, la razón que decimos que las joyas van para Shimón y la tierra que cobró y la casa que cobró Shimón se le regresa a Reubén es porque fue un taut, porque fue una equivocación del principio. No es que no había dinero, es que en un principio que dijo, no sé dónde están las joyas, se me perdieron, y al final se dieron cuenta que sí sabía dónde estaban, que sí estaban. No que sí sabía, sino que sí estaban. Entonces fue un taúd. Por eso es que decimos que regresa. Pero en un caso que no tenía dinero y por ende el Bedín procedió a cobrar una tierra del prestatario y se la dio al prestamista, y no fue betaúd en ese momento, no fue de manera equívoca, pues en ese caso puede ser que queda y no regresa. Ok. Sigue diciendo la Gemara, ya que tocamos este tema. Ambre nehardae, Shumah Hadar, Atresar y Algeshata, Veamar Abemar, Ana Minar de Ana, Usvirali, Shumah Hadar Leolam. Veirjeta Shumah Hadar Leolam, Mishum Shenemar, Veasita Yashar, Vehatov. Dicen los Jajamim de Neardea que efectivamente, está bien, no hay prueba, lo que dijimos de Rav Nachman, pero la halajá al respecto es que Shumah Hadar, que efectivamente, si el Bedín evaluó una tierra del prestatario porque no tenía cómo pagar, y se la cobró y se la dio al prestamista, y después vino el prestatario y tiene cómo pagar, después de un tiempo, decimos que efectivamente el prestatario paga cash y se le regresa la tierra al prestatario. ¿Pero por cuánto tiempo? Por 12 meses. No por toda la vida, por 12 meses. O sea, si el prestatario entre los primeros 12 meses, después de que le dieron la tierra al prestamista, dice, tengo dinero, ahí se regresa, pero si no, ya no. Sin embargo, Amemar dice, mira, yo soy de Neardea y mi opinión no es así. Mi opinión es que Shumah Hadar, que se le puede regresar la tierra al prestatario, no por un lapso de 12 meses, sino siempre, ilimitado. Y la halajá es que efectivamente Shumah Hadar Leolam. La halajá es como Amemar, que cuando se evaluó y se le cobró la tierra al prestatario a favor del prestamista, eventualmente después el prestatario tiene como pagar la deuda, paga la deuda y se le regresa sin límite de tiempo. ¿Y de dónde se aprende esto? Del pasuk Veasita Yashar Veatov. Este pasuk nos enseña que en la vida no hay nada más hay que buscar ser Meikar Adin, no nada más hay que buscar ser según la ley, sino hay que tratar de ser Lifnim Meshurat Adin, más allá de la ley. Y por lo tanto aquí también hay que tratar de regresar esa tierra por siempre, de manera ilimitada. ¿Por qué? Veasita Yashar Veatov, Veane Hashem, ¿sí? Veaneja, ¿sí? Que hay que hacer más allá de la ley, por eso es ilimitado. Seguimos. Pshita shamule le balchov veazal iu veshama le balchov dide, ambrianle lo adif at migavra de atid mine. Zabna orta, veyave me matana, vaday hani meikara data de are nahut, velava data de zuze nahut. Shamule le isha veinsiva, o shamu mine de isha veinsiva, umeta, bal benirse ishto lo que ajava. לא מהדר ולא מהדריין לה. דאמר רבי יוסף לחנינה, באושה התקינו האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות. La Gemara nos dice lo siguiente. Las siguientes leyes no hay duda. En los siguientes casos. ¿Cuáles son los siguientes casos? El primero es así. ¿Qué pasa si un prestatario le debía dinero a un prestamista y no tiene cómo pagar? Entonces, ¿qué hace el Bedín? Evalúa una tierra del prestatario, se la cobra el prestatario y se la da ¿a quién? Al prestamista. Después, parece que este prestamista
él también le debe dinero a otro prestamista. O sea que este prestamista es prestatario también. Pongámosle nombre aquí a la gente. ¿Sí? Shimón es un prestamista y le prestó dinero a Reubén. Entonces Reubén le debe a Shimón. Pero Shimón, aparte de ser prestamista de Reubén, también es prestatario de Leví. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si Reubén no tiene cómo pagar, entonces se le evalúa una tierra y con eso se le cobra y se le paga a Shimón. Después con Shimón, también no tiene cómo pagarle ahorita a Leví, se le evalúa esa tierra y con eso se le paga a Leví. ¿Qué pasa si después viene el primer prestatario, o sea, viene Reubén, ¿sí? Y le da dinero, el cash, a Shimón? Dice la Gemara, no hay duda que en este caso le puede quitar la tierra a Leví. ¿Por qué? Porque ya que Shimón y Leví ambos son prestamistas, ¿sí? Entonces todo lo que viene Leví es en vez de Shimón. Entonces si la halajá es como dijimos antes, que Shumadar, que también si se le cobró a Rubén algo a Shimón y ahorita tiene como pagar, se le regresa, pues también ahorita se le regresa. Y ese dinero probablemente Shimón se lo va a tener que dar a Leví. En este caso no hay duda. Segundo caso que no hay duda es, ¿qué pasa en un caso que Reubén le debe a Shimón y no tiene cómo pagarle? Entonces, ¿qué pasa? Jajamín vienen, le evalúan una tierra a Reubén y se la dan ¿a quién? A Shimón. Y Shimón no le debe a Leví, sino Shimón se la vende a Leví. Se la vende o se la hereda a Leví, porque Leví es su hijo o Leví es su hermano o lo que sea. O se la regala a Leví. En estos casos, fíjense bien, Leví no es un prestamista de Shimón, sino Leví es o un comprador o un heredero o una persona que recibió un regalo. En estos casos ya no va a poder venir Reubén y quitársela a Leví. ¿Por qué? Porque aquí Leví, cuando recibió la tierra, como no era prestamista, sino era o comprador o heredero o recibidor de un regalo, receptor de un regalo, decimos que su intención era recibir o comprar o heredar esa tierra nada más. Por ende no se las puedes quitar y por eso en este caso, efectivamente no puede venir Rubén y decir, ¿sabes qué? Te doy dinero y regrésame la tierra. Próximo caso es, ¿qué pasa si Reubén le debía dinero a un prestamista? Pero el prestamista no era Shimón, sino era Simona, era una mujer, ¿sí? Era una mujer, ¿sí? Y después la mujer se casó, ¿sí? Esta señora se casó con alguien, con su esposo, y metió esta tierra, que ¿qué? Otra vez, Reubén, no aclaré. Reubén le debía dinero a Lea, ¿sí? Y no tenía cómo pagar, entonces vino el Bedín y le evaluaron una tierra a Reubén y se la cobraron a Reubén a dársela a favor de Lea. Y se dieron a Lea, después Lea se casó y metió esa tierra en estado de Nixemilug. Sí, Nixemilug son cosas, propiedades que el Keren, el capital, pertenece a la mujer y el esposo tiene el derecho de los dividendos, de los frutos, de los perot. Primer caso. Segundo caso, bueno, ¿saben qué? Digamos de una vez la halajá en este caso. O no, mejor dicho, digamos los dos casos. Segundo caso, ya voy a decir el dictamen, ya voy a decir la halajá. Segundo caso es cuando la mujer, Lea, le debía dinero a Shimón y no tenía cómo pagar. Entonces le evaluaron una tierra de Lea y se la pagaron a Shimón. Y después se casó esta mujer y la mujer, y en ambos casos la mujer murió. ¿Sí? Dice la Gemara, en este caso el esposo es considerado como un comprador. Y por lo tanto, en el primer caso, decimos que si eventualmente va a venir, ¿cuál es el primer caso? Cuando Reubén le debe a Lea, ¿sí? Y no tiene cómo pagar, entonces le quitaron una tierra. Y después se casó. Entonces cuando se casó, el esposo es como que, como comprador. Y por lo tanto, si ahorita viene Reubén y ¿sabes qué? Tengo cash para pagarte, no se le regresa porque comprador no. ¿Sí? Igualmente en el segundo caso. En el segundo caso, cuando la mujer era la prestataria y no tenía cómo pagar, ¿sí? Y ya le quitaron una tierra y después se casó,
y después se murió. Todo esto es cuando se murió en la vida de su esposo, porque ahí es cuando el esposo la hereda, que es como si fuese, ¿qué? Comprador desde el momento del matrimonio, retroactivamente. Vamos a ver ahorita cuál es la fuente, ¿sí? En este caso, si quiere venir ahorita el esposo y decir, ¿sabes qué? Te quiero dar, viene el esposo y le dice al prestamista, mira, mi esposa te debía dinero y por eso tú le quitaste esta tierra, ¿sabes qué? Te doy dinero y dame la tierra. No puede hacer eso, ¿sí? Porque el comprador no puede ni quitarle la tierra, ni estás obligado a darle la tierra. Así nos dice la Mishnah, la Gemara. ¿Por qué? Porque el esposo, cuando se casa con la mujer y después la mujer muere, decimos que retroactivamente desde el momento del matrimonio, él adquiere esas tierras como si fuesen estatus de comprador. ¿Y dónde lo aprendemos eso? De la Rabbi Yossi bar Hanina. Rabbi Yossi bar Hanina dice que en Usha decretaron que una mujer, escuchen bien el caso, una mujer que estaba casada con su esposo, una mujer casada, y vende Nixé Milug, mientras que vive la mujer todavía, ¿sí? La halajá las vende, ¿sí? Nixé Milug mientras que vive la mujer todavía, mientras que vive el esposo, ¿sí? Y la intención es que puede vender la mujer otra vez. Mientras que está casada, el derecho de la mujer es sobre el capital, pero las frutas, ¿a quién le pertenece? Al esposo, ¿sí? Entonces el derecho, lo que puede vender la mujer es únicamente el capital si es que muere el esposo. Cuando muere el esposo, ahí lo va a recibir este comprador, pero no puede recibir el derecho el derecho capital de las frutas, ¿sí? Del producto, de los dividendos, correcto. Y después murió la mujer, ¿sí? Entonces en este caso nos dice que en Usha decretaron que puede venir el esposo y quitárselo a este comprador. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque decimos que retroactivamente es considerado un comprador. Entonces, ¿qué comprador está primero? El esposo. Entonces el esposo se lo puede quitar al comprador. Vemos que en Usha dijeron que el esposo es considerado cuando la mujer se muere y hereda, no es un heredero así de ahí en adelante, sino es comprador desde el momento del matrimonio. Entonces por eso dijimos la halajá anterior. Sigue siendo la Gemara. Agbe y ubejovo. Pligiba, Rabajá Rabina, Hadamar Hadra, Hadamar lo Adra. Mande Amar lo Adra, Savar Haiz de Vine Mealiahi, de Amidate Nafshagbe. Mande Amar Hadra, Savar, los de Vine Mealiahu, Veade Agbe Midate, Velo Ataledina, Mehamat Kisufa, U de Agbe. La Gemara ahorita analiza en el siguiente caso. ¿Qué pasaría? Escuchen bien. Si Reubén le debe dinero, Reubén el prestatario le debe dinero ¿a quién? A Shimón el prestamista. Y no tiene Reubén cómo pagarle. O sea, normalmente, el Bedín viene, como acabamos de decir, avalúa una tierra de Reubén, se la cobra a Reubén y se la entrega a Shimón. Aquí no involucraron al Bedín, sino el mismo prestatario le dijo, mira, no tengo dinero, si quieres aquí tienes la tierra. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si después viene el prestatario y le dice al prestamista, ¿sabes qué? Ya conseguí dinero, regrésamelo. ¿Qué decimos en este caso? Hay mahloket entre Rabaj y Rabina. Uno dice de que en este caso también regresa. También si tiene dinero, le puede regresar la tierra. Sin embargo, otro opina, no, en este caso no se lo puede regresar. ¿En qué discuten? Explica la Gemara, te voy a explicar. El que dice que no se lo regresa en este caso es porque ya que aquí no fue el bedín involucrado, significa que el prestatario lo hizo por propia voluntad. Entonces, si lo hizo por propia voluntad, es como si fuese una venta que hizo. Es como si fuese mujer. O sea, como no se puede retractar, ya la hizo. Sin embargo, la segunda opinión que dice que sí se puede retractar a pesar que lo hizo con propia voluntad es porque decimos que en verdad no tenía voluntad 100% de hacerlo. La razón que lo hizo es porque no quería el bedín para no avergonzarse. Entonces, en el momento que ya tiene cash y puede pagar, pues en ese caso se le sigue aplicando que lo puede regresar. Sigue diciendo la Gemara, Umemat Achil Pire, Rabba Amar Mijimati Adrachtali Ade, Abaya Amar Edav Hatumav Zachin Lo, Rabba Amar Meji Shelimu Yeme Achrasta. Ahorita viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Como dijimos, cuando el prestatario no tiene como pagar cash, el bedín viene y le avalúa una tierra al prestatario y se la cobra y se la da al prestamista. ¿Desde qué momento el prestamista ya puede empezar a tener provecho de esa tierra y comer las frutas de la tierra? Dice la Gemara 3 opiniones. Rabba dice, desde el momento que le llegue el adrachta a manos del prestamista. ¿Qué es la adrachta? Es un documento que tiene un dictamen de la corte,
que dice que el prestamista puede cobrar de la tierra del prestatario. Desde ese momento que reciba el documento, ahí es que puede empezar a tener provecho el prestamista. Sin embargo, segunda opinión a Abayé, no desde el momento que reciba, sino desde el momento de la fecha, del momento que escribieron el documento, o sea, del momento que firmaron, porque desde el momento que firmaron, ya desde ahí queda adquirido. Edav bajatumav zajinlo, ya vimos la opinión de Abayé anteriormente. Desde el momento que firman, ya queda adquirido a favor del prestamista. Tercera opinión, no es suficiente las firmas de los testigos en el documento, o sea, no es suficiente la fecha. Adicionalmente, no es suficiente la entrega de la drachta, sino es necesario también que se anuncien unos días posteriormente y después de los anuncios de unos días, que todo el mundo se entere, ahí es cuando el prestamista va a poder empezar a tener provecho de la tierra que recibió, de las frutas de esa tierra. Seguimos. La Mishnah a continuación nos trae un caso muy interesante, escuchen bien, de un shomer, de un custodio, que gana dinero, ¿sí?, por un depósito que se le dejó. Y no porque está cobrando por la custodia. Literal, gana dinero sin cobrar por la custodia. Va a ver el caso a que me refiero. Dice la Mishnah lo siguiente. Hashomer parame javero veishila leajer umeta kedarka y shava soher shemeta kedarka veashoel yeshalem la soher. Amar Rabbi Yossi keitzad la soher se jorabe pareto shel javero el la tachzor parale beali. Dice la Mishnah el siguiente caso, presten atención. Esta Mishnah nos habla sobre un soher. ¿Qué es un soher? Un arrendatario, ¿sí? Y sobre un shoel. ¿Qué es un shoel? Un prestatario. Arrendatario es una persona que paga para que pueda usar una vaca, un objeto. Y un prestatario es una persona que le prestan sin pagar, ¿sí? Escuchen bien el caso, dice la Mishnah así. ¿Qué pasa una persona, pongámosle nombre aquí a la gente, Reubén, que arrienda una vaca de su compañero Shimón? O sea que Reubén es un arrendatario. El dueño de la vaca, ¿quién es? Shimón. Viene el arrendatario, viene Reubén, y se la presta, ¿a quién? A Leví. O sea que Leví es el prestatario de Reubén. Otra vez, el dueño de la vaca es Shimón. Shimón se la arrendó, se la alquiló a Reubén, o sea que Reubén es el arrendatario. Y Reubén se la presta a Leví. ¿Y qué pasó? Se murió la vaca mientras que estaba Kedarká, ¿sí? No mientras que estaba trabajando, sino de repente se murió. O sea, básicamente fuerza mayor, ones. No le pegó y se murió, sino ones, fuerza mayor. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, el arrendatario, la halajá es que un sojer está patur de un asim. Un sojer está exento de fuerza mayor, pero para estar exento de pagar tiene que jurar. ¿Sí? Como vimos, todos los que están exentos tienen que jurar. Entonces, en este caso, el arrendatario, ¿quién es el arrendatario? Reubén, ¿sí? Como se murió de repente, es ones, pues no hay ningún problema, no tiene que pagar, pero que jure y así va a estar exento de pagar. Y el shoel, el prestatario, ¿cuál es la halajá? Que también en ones tiene que pagar, está hayab, ¿sí? Entonces, en este caso, como murió con ones, pero bajo Leví, que era prestatario, tiene que pagarle ¿a quién? A Reubén. Entonces sale que Reubén es uno de los custodios, es sojer, se la prestó a Leví y murió, fuerza mayor, ¿sí? Murió de repente en manos de Leví. Reubén no tiene que pagarle la vaca a el dueño, a Shimón, porque él es sojer, y un sojer, si un sojer la es cuando ese no está patur, tiene que jurar obviamente, pero está patur, y Leví tiene que pagarle la vaca ¿a quién? A Reubén. O sea, que tremendo negocio que hizo Reubén. Él pagó un alquiler y se ganó un negociazo con Leví. Así nos dice Tanakama. Sin embargo, viene rápido, sí discute, dice, ¿cómo crees? ¿Cómo va a poder el sojer, el arrendatario, hacer negocios de esta manera con la vaca que le pertenece a Shimón? La vaca le pertenece a Shimón, por lo tanto, si hubo este caso, ya que no obstante fue fuerza mayor, pero ¿bajo quién? El prestatario, y el prestatario está Hayab Bonasim, tiene que pagar, ¿pero a quién? No a Reubén, sino a Shimón, al dueño. Así opina Rabbi Yossi. Sin embargo, Tanakama discute como explicamos. Así nos dice la Gemara. Así nos dice la Mishnah, perdón. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Amarle Rav Idi Barabin le Abaye. Mihdi, soher bemai kani le para. Bishwa, benema le maskila soher dal ant vedal shevuatach. Veana mishnayna dina ba de shoel.
Amarle, no, mi sabat soher bishuao de kakani le, no, mi shaat mitao de kani, ushua que de la fizda toshel balabait. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Según Tanakama, en este caso que dijimos, en el caso de la Mishnah, Reubén sale ganando aquí. Leví tiene que pagarle a Reubén en la vaca, porque era Soher y Soher está Hayab Bonasim, pero Reubén no tiene que pagar en a Shimon, porque Reubén es que Leví es Shoel, y Shoel está Hayab Bonasim, entonces Leví tiene que pagarle a Reubén, y Reubén no tiene que pagarle a Shimon nada, porque él es Soher, y Soher está Patur Bonasim, mientras que haga un juramento. Pero mientras que haga ¿qué? Un juramento. Aparentemente, ¿cómo es que esta persona, cómo es que Reubén adquiere la vaca, o sea, se hace exento de pagar por la vaca a través de qué? Del juramento. ¿Sabes qué? Que venga Shimon y le diga a Reubén, mira, no me interesa que me hagas juramento. De esa manera, no va a quedar exento Reubén de pagar a Shimon, y así Shimon va a poder recibir el dinero de Leví. Todo lo que se hace según Tanakama exento es porque Reubén es Soher y es Soher y es arrendatario y hubo fuerza mayor y él hace juramento y está exento. Pero nada más cuando hay juramento, que le diga a Shimon a Reubén, no quiero que más juramento y quiero cobrarme dinero. Tú me dices, pero no tengo que pagarte. No, de por sí le evité a pagar, que me lo pague a mí directamente. Así pregunta la Gemara. Le respondió a Valle, no señor, entonces, no pienses que el juramento es lo que causa que el arrendatario quede exento. El arrendatario está exento por el simple hecho que se murió la vaca Beones, ahí está exento. La razón que tiene que hacer un juramento es para tranquilizar al dueño, pero ya está exento. Entonces también se le dice, no me jures, está bien, no te juro, pero estoy exento. Si tú no quieres que te jure, no te juro, no te hago ningún juramento, pero estoy exento de por sí. O sea, no es el juramento el que causa la extensión del ptur de que él tenga que pagar. Entonces, por eso no puede venir Shimon y decirle a Rubén, no me jures, entonces estás obligado a pagarme. No, si no, de por sí estoy exento a pagarte. Si quieres que te juro para que estés más tranquilo. Entonces, por eso no se puede decir esto. Seguimos. Amar Rabizera. Peamim she'abealim meshalmim kama perot lasocher. Ejidami agra mine mea yome. Ve'adar shaile mine tishin yome. Hadar agra mine temanin yome. Ve'adar shaile mine shivin yome. Umeta betoch yime she'elata. De'akal she'elata. De'akol she'elata, perdón. De'akal she'ela ve'she'ela. Michayev chada para. Amale rabaja medifti le rabina mirdi chada para hi. Aile ve'afka mischirut ve'ele le'she'ela. Afka mishe'ela ve'ele le'schirut. Amale umita le para be'ena de neima le'achi. Mar barraba she'amar en lo aleem ela sheteparot chad de she'ela vechad de schirut. Shum she'ela achat hi veshum schirut achat hi. De she'ela kani legamre de schirut ava dime schirute umead le lemare. Escuchen este caso que nos trae Rabizera. Está interesante este caso. Hay un caso que por una misma vaca, ¿sí? Se tiene que pagar varias vacas. Vamos a ver cuál es el caso. Escuchen bien. Viene Shimón, y tiene una vaca. ¿Quién es el dueño de la vaca? Shimón. Viene Reubén, ¿sí? Y se la alquila, ¿a quién? A Shimón. ¿Por cuánto tiempo? Por 100 días. ¿Ok? O sea que, repito, Reubén es un arrendatario. ¿Por cuánto tiempo? 100 días. Una misma vaca. Después viene el dueño, Shimón, y le dice a Reubén, hazme un favor, necesito la vaca. ¿Será que me la puedes prestar por 90 días? Reubén dice, con mucho gusto. Reubén, que es que el arrendatario, se la presta ¿a quién? A Shimón. Se la presta por 90 días. Entonces, Reubén la arrendó por 100 días, se la presta a Shimón por 90 días. Después viene Reubén y dice, la necesito demasiado, pero ya se la presté a Shimón. ¿Sabes qué? Te la arriendo por 80 días, te pago. ¿Sí? Entonces, segundo arrendatario. ¿Sí? Entonces Shimón viene y procede a arrendársela. ¿Sí? Segundo lapso de arriendo. Y después viene Shimón y dice, no, la necesito demasiado. Se la arrienda por 80 días, ¿sí? Después viene Shimón y dice, no, la necesito. ¿Será que me la prestas por 70 días? Dice, con gusto, toma, te la presto. Segunda prestatario. O sea, el mismo Shimón fue prestatario 2 veces. ¿Ok? Y después, mientras que estaba, ya acabó el cuento. Después de que ya Shimón la tenía por 70 días prestada, ¿sí? Se murió la vaca, Kedarka. De repente se murió. O sea, ones. ¿Sí? Durante los 70 días de préstamo que los tenía ¿quién?
Shimon, o sea, durante el segundo préstamo. Dice Rabbi Zera, por cada préstamo, ahorita, normalmente, Ones en Shoel está Hayab, ¿sí? Esa es la regla. Ones en Shoel, en un prestatario está Hayab. Aquí, ya que está dentro de los 70 días, y esos 70 días está dentro de los anteriores, de los 90 días, esos que fue el primer prestatario, ¿sí? Por lo tanto, tiene que pagarle Shimon a Reubén, tiene que pagarle una vaca por cada lapso, por cada petición de préstamo. Y no nada más eso, sino también, adicional a eso, tiene que ponerle Shimon a Reubén 2 vacas por 10 días cada uno. ¿Por qué? Porque recuérdense que todo el arrendatario al principio fue 100 días y él la pidió prestado por 90. Entonces, si le pasó algo a la vaca, hay 10 días pendiente. Y después la pidió por 70 y él la tenía por 80. O sea que hay 10 días y 10 días. Entonces, tiene que poner 4 vacas en total. Una por cada lapso del préstamo. Tiene que darle Shimon a Rubén. Y adicionalmente, otras 2 vacas, cada una por 10 días de la diferencia esa que había por cada lapso. Así nos dice Rabbi Zera. Sin embargo, viene Rabaja Midifti y le pregunta a Rabina. Dice, no entiendo. Es la misma vaca aquí. Es una sola vaca, ¿sí? Que todo el tiempo cambió de estatus de arrendatario, de alquilada a prestada. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que tiene que pagar 2 vacas por 2 préstamos y 2 vacas que tiene que poner por 10 días cada uno? Suficiente que ponga una vaca por los 2 préstamos y otra vaca por esos 20 días, 10 y 10 días, ¿sí? Le responde Rabina, no. Si hubiese estado la vaca enfrente nuestro, efectivamente digo, es una sola vaca, con eso solucionas todo. Aquí tienes el préstamo de vuelta, aquí está tu vaca, pero si se murió, entonces cada vez, por cada lapso de tiempo, por cada préstamo que se hizo, recae una obligación monetaria. Entonces por eso tiene que pagar 2 obligaciones monetarias de una vaca, más 10 días y 10 días de cada uno. Ahorita la Gemara trae una opinión que opina como Rabajá, que discute, como la pregunta. Marva Rabashé dice, no señor, lo único que tiene son 2 vacas. Y no son 2 vacas completas. Una es completa por el préstamo, y préstamo está Hayab, si se lo merece. Y la segunda es que, o sea que Shimon, el dueño, lo va a tener que pagar a Reuben. Y la segunda es por el Shirut, por esos 10 días de diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un total de todo. ¿Sí? Entonces, cuando respecto a la de préstamo se la queda el sojer, o sea, Reubén se la queda completa a él, se la gana él. Y respecto a la segunda, pues nada más, por 20 días trabaja 10 y 10 y luego se la regresa al dueño. 10 y 10, sí, porque era de 100 a 90 y de 80 a 70, esos 10 y 10. Ok. Seguimos. La Gemara a continuación viene y nos trae las siguientes alajot. Pero antes de decir lo que dice Rabbi Irmía, vamos a ver lo que dice Rabbi Irmía. Pero antes de lo que dice Rabbi Irmía, es importante introducir lo siguiente. Una persona que hace un juramento en vano, un juramento falso, ¿sí? Y, escuchen bien este punto, y no ganó dinero por ese juramento en falso, ¿sí? La alajá es que tiene que traer un korban hatat, ¿sí? Por el juramento en falso que hizo. Sin embargo, si hizo un juramento en falso y a raíz del juramento en falso que hizo, ganó dinero, tiene que traer un korban asham. ¿Ok? Esa es la alajá. Veamos lo que dice la Gemara. Amar Rabbi Irmía. Peamim sheshnehem behatat, peamim sheshnehem beasham, peamim sheasocher behatat veashoel beasham, peamim sheasocher beasham veashoel behatat. Dice Rabbi Irmía, en el caso nuestro, ¿cuál es el caso nuestro que estamos hablando hasta ahorita? Que hay un sojer, ¿sí? Hay el dueño de un animal, ¿sí? Shimon, Reubén, se lo arrienda y se la presta a Leví. Está el prestatario, Leví, y está el arrendatario, Reubén, y está el dueño, Shimon. Dice Rabbi Irmía, en estos casos, a veces, ¿sí? Ya sea el sojer o ya sea el shoel, tienen una consecuencia de korban hatat por un juramento en falso. Hay otros casos que ya sea el sojer, ya sea el arrendatario, ya sea el prestatario, por un juramento en falso, tiene una consecuencia de korban asham. Hay otros casos que a veces el arrendatario tiene korban hatat y el prestatario tiene korban asham. Y hay otros casos que el arrendatario tiene korban asham y el prestatario tiene korban hatat. Y la Gemara explica cómo serían estos casos. Ha-keitzad. ¿Cómo serían los casos? Dice la Gemara, a ver, te voy a adelantar, que fue la introducción que dijimos antes. Que fidat mamon asham, bitu sefataim hatat. Cuando hay un juramento en falso y se gana dinero a raíz de ese juramento en falso, hay que traer una consecuencia, y al final lo admitió la persona que juró en falso, obviamente tiene que traer ¿qué? Korban asham.
Sin embargo, si una persona juró en falso y no ganó dinero por eso, solo tiene que traer ¿qué? Korban hatat. Entonces empecemos cuáles son a decir los casos. Primer caso, Pamim sheshneim behatat que con shemeta kedarka ve'amru neensa. Soher de ben kahu ben kach miftar patur behatat. Shoel de ben kahu ben kach yuve mechayev behatat. פעמים ששניהם באשם, כגון שנגנבה ואמרו מתה מחמת מלאכה, דתרוויו כפרי ממונה. דעה מחייב כפטרי נפשיו. סוחר בחטאת ושואל באשם, כגון שמתה כדרכה, ואמרו מתה מחמת מלאכה. סוחר דבן כך ובין כך מפטר פטור, חייב בחטאת. שואל דמחייב ומתה כדרכה, וכפת הנפשי במתה מחמת מלאכה באשם. סוחר באשם ושואל בחטאת, כמו שנגנבה ואמרו מתה כדרכה. סוחר הוא דמחייב בגנבה באבדה, וכפת הנפשי מתה כדרכה באשם. שואל דבן כך ובין כך חיוב בחטאת. שואל דבן כך ובין כך חיוב ומחייב בחטאת. Escuchen bien los cuatro casos. El primer caso, ¿cuál es? Cuando ambos, ya sea el arrendatario, ya sea el prestatario, hace un juramento en falso, o sea, no un juramento mentira, sí, en falso, y ambos, cuando lo admiten, tienen que traer ¿qué? Korban hatat. ¿Cuál es ese caso? Te voy a decir cuál es ese caso. Cuando la vaca se murió, kedarká, ¿sí? Kedarká, o sea, de repente, que es considerado ones, ¿sí? Y ellos, en vez de decir que se murió kedarká, dijeron que vinieron listim mezuyan, vinieron ladrones armados y la agarraron, que también es otro tipo de ones, ¿sí? Pero es mentira, porque fue que en verdad kedarká se murió y tú dices que no se murió, sino que se la robaron listim mezuyan. Entonces, en este caso, el arrendatario, un sojer está patur de ones. Entonces, ya sea que diga meta kedarká, o ya sea que diga que se lo llevaron listim mezuyan, va a estar patur. Entonces, aunque juró en falso, pero no ganó nada, no ganó plata. Entonces tiene que traer ¿qué? Korban hatat. Igualmente el shoel. El shoel cuando viene y dice, juró que meta kedarká, ¿sí? De por sí, si dice meta kedarká o listim mezuyan, tiene que pagar. Tiene que pagar. El prestatario en ambos casos, como es prestatario, tiene que pagar. Entonces no hay diferencia. Si jura y dice otra cosa, no por eso se ahorra y gana dinero. De por sí en ambos tiene que pagar. Entonces, por eso en ambos casos, en este caso, las dos personas, cuando juraron en falso, tienen que traer Korban hatat. Segundo caso es cuando ambos tienen que traer ¿qué? Korban hasham. ¿Cuál es ese caso? Te voy a explicar cuándo es. Cuando robaron la vaca. Ahorita, el caso anterior es listim mezuyan, cuando vinieron ladrones armados, eso es ones. Pero cuando vienen y roban la vaca, sí, en este caso, el sojer, el arrendatario, sí tiene que pagar al dueño, sí está obligado a pagar. Igualmente el prestatario también tiene que pagarle al arrendatario, en este caso, que se lo quita, él se lo pidió prestado al prestatario, ¿sí? Y en vez de decir que se lo robaron en un robo normal, sin armas ni nada, dijeron que se murió Mahamat Melajá. Se murió Mahamat Melajá, se murió mientras que estaba trabajando, que en este caso, no nada más el arrendatario está exento, sino también de pagar, sino también el prestatario va a estar exento. Y juraron así. Entonces, en este caso, ambos están ganando dinero, porque según la realidad, ambos tienen que pagar. Y según lo que fue, ambos están exentos y juraron. Entonces juraron en falso y se ahorraron dinero. Entonces ambos tienen que traer ¿qué? Se admitieron después Korban hasham. Tercer caso es cuando el arrendatario tiene que traer Korban hatat y el shoel, el prestatario, tiene que traer ¿qué? Korban hasham. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, el caso es cuando la vaca murió kedarká. Ones. ¿Sí? Que en este caso el arrendatario está exento de pagarle al dueño. Sin embargo, el prestatario sí tiene que pagar al arrendatario, porque el prestatario, el shoel, sí está hayab beonasim. Y en vez de decir esto, dijeron que murió meta mahamat melajá. Y en este caso están exentos los dos. Entonces, en este caso, el sojer que de por sí, el arrendatario que de por sí, ya sea que murió kedarká, o ya sea que murió meta mahamat melajá, está exento, entonces hizo un juramento en falso, pero no ganó dinero, porque de por sí está exento. Entonces tiene que pagar ¿qué? Tiene que traer un korban hatat. Sin embargo, el shoel, que si dice meta kedarká, tiene que pagar. Y ahorita que dice meta mahamat melajá, que murió por el trabajo, durante el trabajo, en ese caso, está exento, pues está ahorrando dinero. Entonces tiene que traer ¿qué? Korban hasham. Cuarto caso es cuando el arrendatario trae korban hasham y el prestatario trae korban hatat. ¿Cuál es el caso? Te voy a explicar. Cuando robaron la vaca, ¿sí? Cuando robaron la vaca, y esa fue la realidad, robaron la vaca, y vienen los dos y dijeron, en vez de decir la verdad que robaron la vaca, dijeron, se murió kedarká, de repente se murió, ones, y juraron así. Entonces el arrendatario, en verdad, en este caso, si se la robaron, el arrendatario está hayav en gnevá y avedá, entonces tiene que pagar, pero en vez de decir eso, ¿qué dijo él?
Él dijo meta quedar acá, entonces se exentó. Y juró, entonces hizo un juramento falso y a raíz del juramento quería exentarse. Entonces tiene que traer ¿qué? Korban Hashem. Sin embargo, el prestatario, que de por sí está hayab de pagar, porque ya sea que la robaron o ya sea que meta quedar acá, de por sí tiene que pagar. O sea que a través del argumento no se está ahorrando dinero, de por sí está hayab. Entonces no se ahorró, entonces nada más es un juramento en falso. Sin ahorrarse dinero, tiene que traer nada más que Korban Hatat. Entonces aquí nos dice Rabbi Irmía, hay 4 casos relacionados con nuestra Mishnah, con arrendatario y prestatario, como dijimos, que el dueño Shimon, Rubén le alquiló la vaca y Shimon se la prestó a Leví. Y hay 4 casos que no podemos decir que ambos están hayab en Korban Hatat, y hicieron un juramento falso, sí, en todos los casos. Y en unos casos, en el primer caso, ambos están hayab en Korban Hatat. Segundo caso, ambos están hayab en Korban Hasham. Tercer caso, el arrendatario está en Hatat y el prestatario, en Hasham. Y cuarto caso es cuando el arrendatario está en Korban Hasham y el prestatario está en Hatat. Ya explicamos cuáles son los 4 casos. Bien, la Gemara te pregunta, Maika Mashmalan, le apukemi de Rabbi Ami, de Amar Kol Shevua Sheadeanim Mashbiim Ota en Hayavim Alea, Mishum Shevuat Bitui. שנאמר, או נפש כי תישבע, לבטא בשפתיים, כי תישבע מעצמה, כמשמלן, de lo que Rabbi Ami. Bien, la primera pregunta, ¿qué tanto Rabbi Irmía nos alarga? Eso está meforash en la Mishnah, en Masejet Shavuot, que una persona que hace un juramento en falso y es que se quiere ahorrar, está yendo en contra de dinero, o sea, quiere ahorrar dinero, tiene que traer Korban Hasham. Y si hace un juramento de falso y no está yendo en contra de dinero, no se está ahorrando dinero, tiene que traer ¿qué? Korban Hatat. ¿O qué tanto nos alarga aquí Rabbi Irmía con 4 casos de tanta? Obvio que es así. ¿Cuál es el hidush? Dice, no, aquí hay un hidush. ¿Por qué? Porque hay una opinión que se llama Rabbi Ami. Rabbi Ami dice que todo juramento que el Bedín te hace jurar no aplica Korban Hatat. O sea, cuando hay un juramento, ¿sí?, que lo hiciste en falso y no hay pérdida de dinero, ¿qué decimos que hay que? Korban Hatat. Dice Rabbi Ami, esto es cuando tú mismo juraste en falso por tu propia iniciativa. Pero si el Bedín te hizo jurar y tú juraste en falso, ahí no aplica esto de Korban Hatat. Así dice Rabbi Ami. ¿Y de dónde lo aprende el Pasuk? Porque el Pasuk no dice que hay que pagar Korban Hatat, dice Onefesh Kiti Shavah. ¿Qué es Kiti Shavah? Que él juró por su cuenta, no que lo hicieron jurar el Bedín. Así dice Rabbi Ami. Viene Rabbi Irmía y nos dice, no es así. Todos los casos que jura en vano y en falso, si no hay pérdida, hay que Korban Hatat, inclusive que el que lo hizo jurar, ¿quién fue? El Bedín. Ese es el hidush de Rabbi Irmía. Tú me dices, ¿por qué necesitas decirme todo esto, Rabbi Irmía? Hay una Mishnah Masejet Shavuot. No, en la Mishnah Masejet Shavuot no está claro este punto. Y ahí está que Rabbi Ami dice que si el Bedín lo hizo jurar, no aplica Korban Hatat, si no hay pérdida, en el caso que no hay pérdida de dinero. Dice Rabbi Ami, si el Bedín lo hizo jurar, no hay Korban Hatat. Bien, Rabbi Irmía nos dice, no, en todos los casos. También si el Bedín te hace jurar y juraste en falso, mientras que no haya ganancia monetaria, hay Korban Hatat. Y si hay ganancia, si te quisiste ahorrar, quisiste tener una ganancia monetaria o ahorrar dinero, en este caso hay Korban Hasham. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.